Estamos en las 5 verdades espirituales. La primera es la verdad de qué. ¿La verdad de qué? La verdad del amor, y la verdad del amor dice que Dios nos ama y tiene un propósito para nuestras vidas. Estamos hablando de las 5 verdades espirituales que debemos tener bien grabadas, bien identificadas para poder compartir el mensaje. Primero usted tiene que entender el mensaje de salvación y después para también compartirlo. Entonces es importante que aprendamos como iglesia, que tengamos una estrategia o un formato ya en la mente, un plan más bien, un plan de puntos que compartir con las personas a las que queremos que conozcan el Evangelio. Y entonces estamos pensando en que todo el mundo debe aprenderlas. La primera es la verdad del amor, la segunda es la verdad del pecado, que vimos la semana pasada. Y hoy, ¿cuál sigue, hermanos? ¿Cuáles son los dos versículos de la primera verdad? Juan 3:16 y Juan 10:10, B, la parte B. Y luego viene la segunda verdad, que es la verdad del pecado. Usted va a empezar a hablar del amor de Dios a las personas y después va a plantearles el problema. Porque la razón por la cual la gente no puede vivir la vida abundante es por el terrible problema del hombre, que es el pecado. Y el hombre no puede resolver ese problema que tiene, solamente tiene que acudir a Jesucristo. Entonces, el pecado estropeó todo. Dios creó en una forma maravillosa este mundo, este hábitat, la creación, creó al hombre, pero para que tuviera una vida abundante, muy buena, pero el pecado se encargó de estropearlo e hizo un abismo entre Dios y el hombre. Y ahí nos quedamos la semana pasada para hoy ver la tercera verdad, que es la verdad del sustituto. Y la verdad del sustituto tiene la frase emblemática de que nadie puede salvarse a sí mismo. Cristo murió por nosotros. Él es el único medio para tener vida eterna. Él es el único medio para tener vida eterna. Cristo murió por nosotros. Nadie puede salvarse a sí mismo, así como un enfermo no puede curarse a sí mismo, necesita del medicamento, necesita de la intervención de alguien más. Cristo murió por nosotros y es el único medio para tener vida eterna. Y los dos versículos son en Romanos y en Juan. Romanos 5:8, que espero que ustedes ya se lo sepan también. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra tanto su amor en que aún siendo pecadores, Él se dio por nosotros. Y Juan 14:6, que hasta los inconversos se lo saben, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El único camino, el único recurso, gracias, el único camino, el único recurso que el hombre tiene para la salvación se llama Jesucristo. No hay Buda, no hay una religión, no hay buenas obras. El único camino, dijo el mismo Jesús: nadie va al Padre, perdón, nadie va al Padre si no es por mí. Dios creó al hombre para tener una relación de amor con él. Y el pecado lo estropeó todo. La desobediencia rompió la comunión que Dios tenía con Adán. La razón es que el pecado nunca, hermanos y amigos, puede estar asociado con Dios. El pecado produjo una gran separación, pero Dios todavía anhelaba tener esa relación. Dios todavía quería relacionarse con el hombre y por eso había tenido desde el principio un plan. Ese era el plan, tener esa relación, esa comunión con el hombre. Pero algo que los hombres, hermanos, debemos entender es que Dios no solamente es amor, Dios es justicia. Muchas personas creen y dicen: es que Dios es amor, Dios es amor, Dios no va a mandar a nadie a la condenación, al infierno, Él es amor y al final a todos nos va a enviar al cielo porque Dios es amor, Dios es tan amoroso que no va a causarle castigo a nadie. Es más, yo he escuchado hasta personas que dicen: Dios no castiga a nadie. Pues ese no es el Dios de la Biblia y no han leído la Biblia, porque yo le puedo citar por lo menos 2 o 3 versículos donde expresamente dice que Dios castiga
al hombre y castiga la maldad. ¿Y saben por qué? Porque eso responde a la naturaleza de Dios. Dios es amor, pero Dios también es justicia. Y justicia es no dejar impune la maldad. Tiene que castigarse para que sea un elemento justo, un acto justo, tiene que castigarse la maldad. El problema del pecado debía resolverse para que se restaurara la relación. Solo que Dios no puede ir en contra de su naturaleza, no puede pasar por alto la maldad o el pecado. Y aunque Dios es amor, también su naturaleza es justicia. Dios es justo. Nadie puede señalar a Dios para decirle, Señor, eres injusto. No. Justicia es dar a cada quien lo que le toca. Justicia es dar lo que se merece. Y Dios da lo que se merece a cada uno tarde o temprano. Dios no es injusto. La injusticia es contraria a Dios. Así que el pecado no podía ser pasado por alto. Debía ser castigado. De otra manera, el pecado quedaría impune y eso indicaría que Dios no aplica la justicia. Por eso el Salmo 7 del 9 al 12 dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Fíjate, el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y el versículo 10 dice, mi escudo está en Dios, Él salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, dice el versículo 11. Dios está airado, fíjate cómo dice, Dios está airado contra el impío todo el tiempo. Dios no está contento con la vida del pecador. Dice, Dios está airado, está enojado con el hombre de pecado todos los días. Si no se arrepiente, afilará su espada. Armado ya tiene su arco y lo ha preparado. El Señor va a actuar con justicia porque esa es su naturaleza. De hecho, esa es también una expresión del amor. Una expresión del amor es actuar justamente. Si podemos imaginar un juicio terrenal, nos encontraremos con los elementos de tal juicio como en algunas ocasiones yo les he comentado. Los elementos de un juicio está el acusado, está el abogado defensor y está por supuesto en medio el juez justo, en este caso nuestro Dios, el juez justo. Y vamos a suponer, hermanos, que en un juicio terrenal somos afectados, golpearon a uno de nuestros hijos, saquearon nuestra casa y después de presentar pruebas contundentes se concluye que el acusado es culpable. Lo que se espera es que pague por el delito que cometió. Pero si el juez lo deja libre, sin ninguna condena, diríamos que no es un juez justo. El mal ha quedado sin castigo, pero si el juez es justo, dará una sentencia para que el culpable pague por lo que cometió. La justicia significa darle a cada quien lo que merece, ni más ni menos lo que se merece. El hombre es culpable de pecado, ha hecho el mal, y si Dios es justo, no puede permitir que la maldad quede sin castigo. Fíjense, nadie va a ser enviado al infierno injustamente, pero nadie va a entrar al cielo también en forma injusta. Dios dará a cada uno su merecido porque Él es justo. Y voy a leer lo que dice 2 Tesalonicenses 1, del 5 al 10. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo todos padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Es un poderoso, es un tremendo pasaje de 2 Tesalonicenses, donde nos muestra casi gráficamente lo que va a suceder, que va a haber una condenación, que el Señor va a actuar con justicia, que Él no va a detenerse por aquellos que desecharon el evangelio. El Señor a todo mundo le da la oportunidad de escuchar.
ahora mismo les está dando la oportunidad de escuchar a ustedes, les está dando la oportunidad de escuchar a los que están viendo la transmisión. A todo el que ahora y después escuche un mensaje como este, Dios le está dando la oportunidad y en el futuro no tendrá excusa y el Señor va a actuar justamente. Así que el pecador debe pagar. ¿Y la paga del pecado cuál es? La paga del pecado es muerte, muerte física y muerte eterna, que significa eterna separación de Dios. Ahora, el hombre, hermanos míos y amigos, no podría pagar con su propia vida. ¿Saben por qué? Porque su vida ya está manchada por el pecado, está estropeada, está deformada por el pecado. Es como si alguien chocara el coche de él contra el nuestro y entonces los dos coches quedaran inservibles, pero quisieran pagarnos los daños con el coche que quedó inservible. Pues mira, no te pago con mi coche que quedó así todo feo, todo chocado. Pues nosotros no nos va a gustar, no alcanza, no es apropiado, no es justo. Necesitamos que la deuda sea pagada plenamente, sea cubierta plenamente. Así que en el término de la salvación y nuestros pecados, se requería una vida limpia a cambio de la nuestra. Era una sustitución. Tu vida sucia por la vida limpia. La vida estropeada y echada a perder por el pecado y averiada por la vida nueva, limpia de Cristo. Por otro lado, la cuenta de nuestros pecados representa una deuda tan grande que no vamos a poder pagarla. ¿Cómo podría usted pagarle al Señor? ¿De qué manera podría usted pagarle sus pecados al Señor? Si todo lo que hay en el mundo y todo lo que existe es de Dios, ¿cómo le vamos a pagar con lo que ya es suyo? ¿O cómo le pagaría usted a Dios? ¿Con sufrimiento? No alcanza, además usted va a seguir pecando, lamentablemente. Entonces no alcanza, todo aquello con que pretendiéramos pagarle ya le pertenece. Y ante esta imposibilidad de pagar, lo único que queda es que alguien más pague la deuda. Solo queda ser rescatados por alguien que tenga la capacidad de cubrir los daños totalmente, pagar la deuda para que quien le debemos sea satisfecho, esté satisfecho. Por eso es que la fe en Jesucristo es la única vía de la salvación. No la fe en Buda, no la fe en otro, no la fe en una religión, ni siquiera la fe en uno mismo. Ni siquiera pensar que uno puede tener buenas obras. El hombre siempre ha pensado que puede hacer méritos para ir al cielo, que puede hacer buenas obras para ganar la vida eterna, que puede hacer buenas cosas para quedar bien con Dios. Algunos piensan que haciendo buenas obras o portándose bien pueden asegurar la entrada al cielo. Pero de hecho nosotros nos tenemos que portar bien ya como creyentes. Pero las obras no nos habilitan como un pago para la salvación. Otros piensan que cumpliendo leyes de una religión. Algunos más sienten que haciendo algún tipo de sacrificio, alguna manda, alguna penitencia, podrán obtener méritos para asegurar el perdón de sus pecados e ir al cielo. Pero ninguno de estos esfuerzos ayuda a pagar la deuda de los pecados del hombre. Estos esfuerzos de hecho no alcanzan y son inapropiados. Además de que no alcanzan porque la deuda es muy grande y todo con que se podría pagar le pertenece a Dios, es inapropiado porque nuestros esfuerzos están centrados en la capacidad como hombres, eso es lo que podemos dar y ese pago no alcanza, no es el pago que se necesita. No podemos pretender pagar una deuda de millones de pesos con unos zapatos usados. Es inapropiado, no es justo, no se puede, no queda, no se puede pagar con acciones buenas de seres imperfectos y pecadores lo que debe ser pagado con sangre perfecta. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es, fíjense bien, que no nos dan el castigo que merecemos. Eso es misericordia. Dios es misericordioso porque no nos trata como deberíamos tratarnos, no nos castiga como debería castigarnos, porque castigó a alguien más en lugar nuestro. Él no dejó pasar el pecado para mostrar lo costoso, para mostrarnos lo costoso que resulta el pecado.
La ley de Dios desde el Antiguo Testamento estipulaba que el pecado podía ser borrado cuando se pagara con una vida. Por eso Dios admitía a un borreguito, a un carnero, a un animalito que tomara el lugar del pecador. Y en sustitución de ese hombre, ese animalito era degollado, porque Hebreos 9:22 y la ley decía así, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahora, ¿por qué se tenía que derramar sangre? El hombre tenía que representar un sacrificio. Dios permitía que un cordero sin defecto sustituyera, a ese hombre pecador y muriera ese animalito en sacrificio. Ahora les voy a decir por qué. La sangre es la sustancia de la vida. Un cuerpo sin sangre no tiene vida. La sangre es la vida misma y es lo que Cristo ofreció en la cruz. Su sangre, su vida, una vida por la otra. Se sustituye una vida por la otra. Decía Éxodo 12:5, el animal que escojas para sacrificio será sin defecto, será de un año, cumplirá con ciertas características de pureza. ¿Saben por qué? Porque ese corderito está apuntando en una forma figurada hacia Cristo, el Cordero de Dios. Y dice, el sacerdote tomará el cordero y ofrecerá ofrenda por la culpa, y ofrecerá aceite, y mecerá esa ofrenda mecida delante del Señor, degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto en el santuario. Levítico 14, 12 al 13. Y Levítico 17, 11 y 14 dice, porque la vida, fíjense bien lo que dice ahí, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar. Expiación quiere decir quitar el pecado. Les he dado este recurso para que quiten el pecado, que puedan traer un cordero, que muera en su lugar, que se derrame la sangre de un inocente. No tenía que morir, pero estaba apuntando a Cristo. Cristo no debía morir por nosotros, pero lo hizo el cordero limpio, y dio su sangre el inocente para pagar los pecados del que había fallado. Dice, la misma sangre hará expiación de la persona, porque la vida de toda carne es su sangre. Expiación. Dice una definición de expiación, que es el acto por el cual se quita el pecado o la contaminación mediante un sacrificio o pago establecido por Dios. La sangre, como ya dije, la sustancia de la vida en el cuerpo, simboliza la vida misma y es el cobro por el pecado. La paga del pecado es la muerte. El cordero moría, la sangre era derramada y el hombre podía seguir viviendo. Sin embargo, iba a cometer más pecados, y como cometiera más pecados, el hombre debía presentar un nuevo sacrificio. Por eso se hacían sacrificios continuamente. Traías el pecado, ya estaban cubiertos tus pecados, pero solamente los pecados que habías cometido hasta ese momento. Y los que faltaban para seguir viviendo tenían que ser expiados a través de otro sacrificio. Por eso siempre se estaban continuamente, había un sistema sacerdotal, un ritual de sacrificios, porque era necesario para ir perdonando los pecados. Pero Dios proveyó para el hombre la forma adecuada en que podía ser pagado el precio del pecado por completo, y de una vez y para siempre. Un sacrificio que no solo perdonaba los pecados pasados, sino que perdonaba los pecados del hombre en toda su existencia. Dios proveyó para el hombre a Jesucristo, su Hijo, envió a su propio Hijo para que pagara con su vida por nuestros pecados. Por eso Juan 1:29, ese versículo, ¿verdad?, que se quedó allí, el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor, fíjense, hay una doctrina que se llama, una enseñanza que es la imputación del pecado. Dios tomó los pecados del hombre y los imputó sobre Cristo. Y entonces tomó, para el creyente, el que cree en Cristo, el que entregó su vida a Cristo, toma la justicia de Cristo y la imputa sobre el creyente, el que ha entregado su vida a Jesucristo en verdad.
Entonces Él tomó los pecados del hombre y los puso sobre su Hijo, de manera que cuando Dios ve a su Hijo en ese momento, lo vio cargado de pecado y entonces tenía que aplicar el castigo que el pecado merecía para hacer justicia. La vida de Cristo era adecuada, perfecta, limpia, inocente, sublime. Por lo tanto, era el pago justo y adecuado, el pago perfecto, porque Él nunca cometió pecado para poder redimirnos de nuestra maldad. Así entregó su vida limpia por nuestra vida sucia. Y Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, dice, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Él se sacrificó para que tú y yo le sirviéramos. Y luego dice Hebreos 10:25 al 28, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario a Cristo padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Eso es expiación, quitar de en medio el pecado que estaba obstruyendo la relación con del hombre con Dios. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una vez, solamente una vez, dice, después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos le esperan aquí al Señor? Si viene el Señor ahorita, ¿cuántos se van con el Señor, hermanos? Porque va a venir por su iglesia. ¿Te vas o te quedas? Yo hoy los dejo, me voy, adiós. Me voy y ya, ahí eligen un pastor y todo, que les predique. Si te quieres quedar en te dejo aquí y ya tú les predicas. Y yo me voy con el Señor, me voy a disfrutar. No, espero que nadie aquí se quede. El sueño de un pastor es que el 100% de su rebaño sea un rebaño redimido. Que no haya nadie aquí engañado pensando que está salvo y no lo está. Por eso debes de pedirle al Señor y debes de decir, Señor, hazme entender, toca mi corazón, toca mi mente, no quiero estar engañado, yo quiero ser de tu rebaño, yo quiero que el día que tú vengas por mí, yo quiero irme, Señor, contigo y no quiero que me tengas aparte en otro libro, quiero que me tengas en el libro de la vida. Y el Señor accede a esa oración porque es una oración del corazón. La salvación del hombre entonces solamente puede darse, no por sus propios méritos, no, por los méritos de Jesucristo en la cruz. Y era la única manera en que el hombre podía recibir perdón de pecados y pudiera tener otra vez relación con Dios. Se requería alguien santo, alguien limpio, alguien justo, alguien inocente que pagara con su limpieza y con su pureza las maldades de todos nosotros. El único que podía hacerlo era Cristo y Cristo lo hizo por amor, Él lo hizo por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora vean lo que dice Isaías 55, este tremendo profeta del Antiguo Testamento que se le conoce como el evangelista del Antiguo Testamento. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fíjense bien la siguiente frase, dice, el castigo de nuestra paz, el castigo, fíjense, Dios castiga o no castiga. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su herida, por su llaga, fuimos nosotros curados. Eso en muchas iglesias utilizan este versículo para decir que Dios nos tiene que salvar de enfermedades y nos tiene que sanar y todo. No está obligado Dios a sanarnos. Aquí se refiere al sacrificio de Cristo, su herida, su llaga, sus heridas, su sangre, fue lo que hizo posible que nosotros pudiéramos tener salvación. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas. ¿Cuántos de ustedes se han descarriado? Bueno, como 3 de aquí nada más, los demás están exentos. Todos nos descarriamos como ovejas, dice, cada uno se apartó del camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Un gran abismo entre Dios y el hombre quedó sorteado por el sacrificio de Cristo. Fue nuestro sustituto, hermano. Tenemos que estar agradecidos. El Señor nos llamó, nos hizo entender, te dio la oportunidad de escuchar el mensaje y entender que alguien pagó por tus pecados. ¿No es eso algo digno de agradecerle, hermanos, al Señor? Siendo yo como soy, piensa en tus pecados más oscuros, más vergonzosos, en aquellas cosas que te avergüenzan, en aquellas cosas más negras, más oscuras que has hecho. Hermano, el Señor proveyó una salvación para ti. El mismo Señor Jesucristo murió en la cruz. No es algo como para inspirarnos, no es algo como para decir, Señor, voy a vivir para ti, voy a amarte, voy a corresponderte con mi vida, porque tú has hecho una gran obra y no me queda más que estar agradecido. No puedo pagarte con nada, no hay nada que pueda hacer ni pueda darte para pagarte, pero lo que puedo es corresponderte con una vida que te honre, una vida que te agrade, una vida que trate de alinearse lo más que pueda a tu voluntad, una vida de amor, una vida de devoción, una vida de sometimiento a Dios. Él lo merece. Él nos sustituyó en la cruz, Él tomó tu lugar y Él dijo, el que no muera, yo muero por él. Y todo aquel que ejerce fe en Jesucristo, entonces se hace efectivo su sacrificio en Él. Toma en Él lugar la salvación. Y Él tomó nuestro lugar, ese lugar que debíamos ocupar. Él no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo por amor a nosotros, para darnos una vida diferente, para disfrutar la comunión con Dios, para darnos vida eterna. Así que quiero establecer, hermanos, por enésima vez, que la salvación no puede darse por obras buenas. Si el hombre pudiera ganar la salvación por sí mismo, entonces no hubiera sido necesario enviar a Cristo. Si el hombre se puede salvar a sí mismo, pues entonces ¿para qué enviarlo? ¿Para qué estar sufriendo como un pobre en este mundo? Vivir entre clavos, martillo, madera, como un carpintero. ¿Para qué llevarlo a la cruz y todo ese suplicio que fue rumbo al Calvario? ¿Para qué todo eso si el hombre tenía recursos para salvarse a sí mismo? No, hermanos, Jesucristo era la única forma, es el único recurso que el hombre tiene. No hay otra forma. Todo aquel que en Él cree y reconoce que necesita ser perdonado de sus pecados y le entrega su corazón a Cristo y le rinde su vida y le rinde su voluntad y entiende que Él vino a morir para salvarle, entonces esa persona tiene perdón y vida eterna. ¿Qué dice Hechos 4:12? Se lo deben de saber, ese se lo deben de saber, hermanos. Es más, estoy seguro que algunos de ustedes se lo saben, lo que se les olvida es la cita. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro, ¿qué dice? En ningún otro hay salvación. Ay, pero es que ustedes los cristianos dicen eso y es muy exclusivo, como muy discriminatorio. ¿Por qué? Si hay muchas formas de llegar. Pues eso no lo hice yo, no lo establecí yo. Eso lo dijo Dios, eso es Cristo, no hay otro por quien tenga salvación, no hay otro nombre bajo el cielo. Pero ¿y María? ¿Pero la Virgen? No hay otro nombre, dice, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso nosotros los evangélicos no podemos estar de acuerdo con los católicos romanos que dicen que la Virgen María es corredentora. ¿Saben qué es corredentor? ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo es redentor y que ella está al mismo nivel de capacidad de redimir o de salvar al hombre. No puede ser, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Cristo. Y luego dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador, hay un solo nombre, hay un solo abogado, dice 1 Juan 2:1, y ese es Jesucristo. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿cuántos malhechores había ahí a un lado de él, hermano? Pues 2 ahí y los otros estaban allá abajo, ¿verdad? Y nosotros viendo la escena. Uno de ellos empezó a insultar a Jesús, diciéndole, ja, 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 si eres Dios, a ver, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros también. No creyó. Su incredulidad le hizo mofarse de Cristo. Le dijo que si él era Dios, que los libraba de esa cruz y se fueran de allí. Pero el otro,
El otro reconoció su condición de pecado. Dice, ya ni siquiera estando aquí a unos minutos de la muerte te arrepientes. Le dijo al otro, ya estamos a punto de morir. Este que está aquí entre nosotros crucificado, ningún mal hizo. Es Cristo. Y entonces con esa fe le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El otro reconoció su condición de pecado, declaró que Jesús era justo y le pidió que lo salvara, y Jesús lo salvó por su fe en él. El primer malhechor desaprovechó la oportunidad de ser salvo e ir al cielo, pero el otro se arrepintió y depositó toda su fe en el Señor, y de esa manera obtuvo salvación. Pero el asunto es este, hermanos. ¿Cuántas obras buenas pudo haber hecho ese malhechor allí en la cruz a unos minutos de morir? Si la salvación fuera por obras, ¿cuántas obras buenas le habrían contado para poder salvarse si era malhechor y estaba a unos segundos de morir? No tuvo oportunidad de bajarse de la cruz, hacer obras buenas y decirle a Dios, mira, aquí te entrego todas estas obras buenas, las hice en compensación de las obras malas que yo había hecho y ahora me merezco entrar al cielo. ¿No? Y nosotros todos representamos a ese malhechor. No hay ninguna obra buena que nos pueda habilitar para salvarnos. Siempre la salvación ha sido por fe. Desde los inicios, desde Adán, la salvación ha sido por creer en el Señor, en su palabra. Así que para salvarse de estar separado de Dios eternamente, el hombre no puede confiar en la realización de buenas obras, sino que debe tener un encuentro personal con Jesucristo. No sé si aquí hay alguien nuevo, si hay alguien que viene por primera vez, si hay algún invitado, pero quiero decirles que no puedes confiar en tus obras buenas y necesitas un encuentro personal con Cristo. No solamente un encuentro con la iglesia, no solamente venir y cantar unos cantos allí y emocionarte y decir qué bonito es esto, no, necesitas un encuentro personal con Jesucristo. Un encuentro en el cual debes reconocer que Él te sustituyó en la cruz y debes hacerle el Señor de tu vida, porque las obras buenas ya vendrán como fruto de ese encuentro crucial con Dios. Antes de eso, cualquier obra buena que puedas hacer es insuficiente, no sirve, no tiene mucho sentido para efectos de la salvación, nada. Pero después de que ya estamos en Cristo, después de que y alguien puede decir, ¿cómo le hago para tener una relación con Dios? Bueno, se hace así, reconociendo los pecados y diciéndole al Señor, a partir de hoy yo quiero tener una relación contigo, una relación de amor, quiero conocerte, quiero caminar contigo, quiero conocer tu palabra, quiero alinearme a tu voluntad. No puedo, soy imperfecto, tengo muchos problemas, tengo muchas dificultades en mi carácter, soy pecador, Señor, he hecho tantas cosas malas en mi vida, ¿cómo podría yo acceder a ti? Pero ayúdame, Señor, por favor, porque quiero cambiar, quiero una nueva vida y sobre todo quiero que me salves el día que tú vengas por tu reino, por tu iglesia, por cuando vengas otra vez, yo quiero estar contigo, yo quiero caminar contigo desde ahora en adelante. Hermano, eso es lo que se necesita para recibir a Jesucristo. Eso es lo que se necesita para hacer salvación. Y la persona que lo hace dice que el Señor le da salvación. En ese mismo momento le da vida eterna y desde ahí tenemos vida eterna. ¿Cuántos de ustedes tienen vida eterna, hermanos? Bueno, como la mitad ya es ganancia. Vida eterna, hermanos. Vida eterna. Por eso cuando yo estaba en la escuela me gustaba presumir a mis amigos, ya si me muero me voy al cielo. Y siempre la pregunta, ¿no?, de los católicos romanos es, ¿y qué, ya hiciste la obra grande, la obra buena o qué? ¿Y qué? ¿Quién te crees tú? Digo, no, a ver, siéntate, vamos a tomarnos un café y hablar, porque esto se requiere tiempecito para hablar, vamos a sentarnos. Y yo le explicaba, mira, no es que yo sea muy bueno, no es que yo haga obras, es que precisamente porque mis obras no me sirven, tengo que confiar en alguien más grande y ese es Jesucristo, murió en la cruz, etcétera, etcétera. Y le decía todo el mensaje para decirle que yo simplemente había confiado en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y cómo sabes que eso es verdad? Por la Biblia, la palabra de Dios. Ahí está, Dios reveló ahí la forma, Dios se dio a conocer en la palabra de Dios, en la palabra, en la Biblia, cómo debían ser las cosas. Voy terminando, hermanos, en el Señor, Efesios 2, 8 y 9, que ustedes también se deben de saber de memoria. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Fíjate, vamos a establecer una diferencia, hermanos. Misericordia y gracia. Gracia es cuando te dan un regalo que tú no mereces.
Gracia es que Dios te da lo que tú no mereces. La vida, la respiración, el agua que toca nuestras manos, tu vestido, todo eso. Dios te da regalos que tú no mereces. La salvación es un regalo, por supuesto, que tú no mereces. Y misericordia es el castigo que te mereces, no te lo dan. Esa es la misericordia. Están unidas, son hermanas, pero hay que entenderlas por separado. Porque por gracia sois salvos, de regalo, de buena voluntad. Cuando el Señor ve que el hombre confía en Él, cree en Él, le regala su salvación. Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Cuando yo creo en Él. Y si dice alguien, pero pastor, es que yo creo, pero creo así poquito, así como que yo no creo con todo el corazón. ¿Qué dice la Biblia? El que cree, el que tenga fe, aunque sea como un granito de mostaza, poquita fe, pero bien puesta en la persona correcta, puede salvarte, puede salvarte. Y ahí empieza a crecer la fe cuando empieza a acercarte a Dios. Y esto no depende de ustedes, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación no es por obras, ni por una buena vida moral. La salvación se obtiene cuando reconocemos nuestras fallas ante Dios y nos declaramos pecadores y decidimos depositar nuestra fe toda en Jesucristo desde ahora y para siempre. Hermanos, ¡qué maravilla que ahora hay un camino! El camino, Jesús es el camino por el cual podemos volver a estar en esa comunión con nuestro Dios, y ese camino es Cristo y solamente Él. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú nos has bendecido con tu palabra, Señor. Es clara, es abundante, es contundente. Te damos muchas gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. No tenías por qué haberlo enviado, Señor, un Señor perfecto, inocente, limpio, sublime como Él, pero lo hiciste por amor. Tu Hijo, ninguno de nosotros daríamos nuestro propio Hijo en propiciación por otra persona, pero tú lo hiciste, bendito Padre Celestial, y te damos gracias por haber demostrado ese amor. Ahora queremos corresponderte, Dios, pidiéndote perdón por nuestros pecados, reconociendo nuestra condición de pecadores y pidiéndote, Señor, que nos limpies, nos salves, nos limpies el corazón y la mente y direcciones nuestra vida, nuestro corazón en tu camino. Señor, nos falta mucho, somos pecadores, fallamos, tenemos muchas imperfecciones y lo reconocemos, pero queremos tomarnos de tu mano a partir de hoy y caminar contigo. Guíanos, bendito Padre Celestial, ayúdanos, queremos conocerte cada día más y sobre todo te pedimos que pongas tu nombre en el libro de la vida, que nuestro nombre sea relevante para ti en términos de salvación y que nos conviertas en tus hijos. Bendícenos a todos, Señor, te reconocemos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Tú eres el único Dios, tú eres el único Salvador y te entregamos todo nuestro ser en el nombre poderoso de Jesús. Amén.